Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? And what are words if they're only for good times? Then that's all. When it's a love, yeah, you say them out loud, those words. ¿Estamos, Paulo, cierto? Hola, hola, buenos días a todos. A todos los que están presentes acá en el Liceo Federico Varela y a los que están por intermedio de la plataforma de YouTube, que están Diego Almagro, Vallenar, también de acá de Chañaral, Copiapó. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Franklin Céspedes Vallejo, soy el director regional de Sernajemín Atacama. Primero que nada, agradecer al Liceo Federico Varela en que nos puedan prestar estas instalaciones para poder grabar y dar esta clase de seguridad minera para el curso de monitor, que es un curso que en la empresa minera, en las faenas mineras, es bastante valorado. Entonces, por eso los llamo a que ingresen a las plataformas, porque la prueba, no se olviden que la prueba es el 28, o sea, este viernes es la prueba del curso de monitor. Y pasando esta prueba, ustedes van a tener un certificado donde mencione que son del curso de monitor de seguridad. Esto, cuando ustedes ingresen al ambiente laboral, la faena minera es una herramienta súper importante en tema de seguridad en todas las faenas mineras. Entonces, para que le saquen el provecho que corresponde, porque cuando ingresen al ambiente laboral, ustedes van a tener un plus con respecto a los demás personas que quieran participar. ¿Ah? Entonces, les dejo ese llamado, que le tomen la importancia, porque es un curso bastante valorado que les va a servir en su futuro. Dejo con ustedes a los monitores que van a empezar con el curso. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, es un agrado verlos acá, chiquillos y chiquillas, y este curso, como mencionaba el director, es muy importante para ustedes, sobre todo acá, porque Atacama todos sabemos que es una región que trabaja bastante con minería, ¿verdad? Entonces es importante reforzarles a ustedes y a lo mejor a los que tengan un interés de seguir esta línea profesional de los aspectos que tienen que ver con la seguridad minera. Entonces, este curso, si bien inicialmente está enfocado para personas que tienen experiencia en minería, y de hecho que tienen muchos años de experiencia, este año se está haciendo en una versión para ustedes como colegios. Entonces, también es importante que se valore desde ese punto de vista que ustedes están siendo privilegiados de recibir este curso. Así que ustedes que están acá presencialmente y los chiquillos que están a través de la cámara, esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes. Y cualquier duda que tengan, nos la hacen saber, ¿ya? Vamos a partir con un ejercicio, entendiendo que ustedes vieron una serie de videos en las que se preparaban un poco la temática. Entonces, para los chiquillos que están a través de la cámara, vamos a buscar la plataforma Quizzes a través del buscador Google y vamos a unirnos con un código que vamos a mostrar a continuación. Así que, por favor, los que están acá, los que ya están conectados, vamos a introducir el siguiente código que estamos viendo en pantalla, que es el 827445. 827445. Acá, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ir respondiendo una serie de preguntas de manera didáctica. Esto es como un juego, ¿ya? Así que tómenselo como una jornada lúdica para reforzar los conocimientos que ustedes tienen.
hago un paréntesis, parece que no les dije mi nombre en esto de ir tan acelerada. Mi nombre es Alba Urquijo, soy ingeniero de minas y soy coordinadora de proyectos del Servicio Nacional de Geología y Minería. Bien, todavía no hay nadie conectado porque si ustedes se fijan, acá nos empieza a mostrar la cantidad de personas que están en plataforma. Así que cuando se empiecen a incorporar, ahí van a empezar a aparecer. Los chiquillos que están allá a través de la pantalla también, por favor, se pueden unir. Todavía no aparecen. ¿Cómo? No es una evaluación, es un ejercicio lúdico. Dentro de las preguntas van a encontrar preguntas de única respuesta, una sola es la respuesta correcta, y también van a tener preguntas de selección múltiple, ¿ya? Así que atentos con eso también. Lean bien, chicos, por favor, iniciar. Mira, aparece que no hay. ¿Sí? ¿Están con ese código? 827445. Pero a mí no me sale y se pone el código bueno. Esto pasa con los temas técnicos, ¿ah? Sí, igual sale, pero a mí no me deja entrar. Ya, ¿podemos hacer un break para ir a chequear el equipo, por favor? Para allá. Prueben con ese, por favor. Por favor. ¿Salió en la transmisión o no? ¿Cambiar código? ¿Cambiar el código? Ya, ahora lo indicamos. Pero quiero que ver que se empiecen a conectar para saber que ahora sí nos va a funcionar. Ahí estamos, ya, súper. Ahí sí estamos. Súper. Ya, continuemos. Entonces, ahora sí vamos a hacer un cambio de código porque tuvimos temas técnicos. 937-469, por favor. 937-469 para quienes quieran conectarse. Ahora sí. Es extraño que no le salga. Pero porque hay 15 personas ya conectadas, así que iniciemos. Ya. Las preguntas que salen son preguntas de la prueba, así que lean bien. Ya, ahí estamos ya, Tomás, José, Jason, Benjamín. Lean bien las preguntas, chicos, porque son preguntas de materia. Ahí está, 937-469. 937-469.
Tienen que ver bien las que sean de una respuesta y las que sean de múltiple respuesta. ¿Quién es Aston? Guillermo, Benjamín y Aston van ahí como punteros. ¿Cómo van? Es la plataforma, parece la que no les funciona. Sí. Los que están a través de la plataforma, si quieren participar, ingresan con el código 937-469 y les va a aparecer la misma serie de preguntas que estamos viendo con los compañeros acá en sala. Lean bien. Estas son preguntas prueba y este ejercicio lo estamos haciendo para poder un poco tener un diagnóstico de la materia que ustedes revisaron. Benjamín, Alexis, Aileen. ¿Cómo van, chicos? Los que estén a través de la plataforma, insisto, se pueden integrar con el código 937-469. Sí, son 6 preguntas, si mal no recuerdo. Así que lean bien, revisen bien. ¿Cómo van? Este es un ensayo para la prueba. La prueba que tienen el viernes. La prueba del curso. Ahí yo creo que le van a informar entonces. Cuando finalicemos, ¿estamos listos? Finalizar y vamos a ver cómo les fue. Fin. Ahí la pestañita que dice fin. Bien, vamos a ver quiénes fueron los 3 primeros y se identifican, por favor. Ignacio Vera, Sebastián González y Vicente Leiva. ¿Quiénes son? Ignacio Vera, Sebastián González y Vicente Leiva, ¿o son personas que están a través de la plataforma? Genial, ya, súper, o sea, estamos interactuando. Ok, bueno, estas personas fueron los 3 puntajes más altos y la idea es que revisemos ahora las preguntas para ver en qué erraron ustedes y vamos aclarando, ¿ya? Vamos aclarando las dudas. Las que están en verde, chiquillos, son las respuestas correctas. Entonces, una de las preguntas es, no es una operación minera. Ahora, dentro del transcurso del desarrollo de la materia que vamos a ver, vamos a saber que hay 4 operaciones unitarias mineras, que son perforación, tronadura, carguío y transporte. Por lo tanto, esas 4 son operaciones mineras, entonces ahí la que no correspondía era, ¿cuál? Geología, correcto. Bien, la siguiente. ¿Este trabajador, ustedes consideran que está realizando su tarea de manera segura?
¿Por qué no? No tiene los elementos de protección personal correspondientes para desarrollar esa tarea de manera segura. ¿Qué les faltaría, por ejemplo, así a simple vista? ¿Qué encuentran ustedes? Protectores. ¿Qué más? Protectores auditivos. ¿Qué más? ¿Qué le puede pasar ahí en sus ojos? Sí, también. Protector visual también, ¿cierto? Para el operador. En fin, a este trabajador le faltaban un montón de elementos de protección personal, por lo tanto, obviamente no está desarrollando su tarea de manera segura. La siguiente, por favor. ¿Cuáles de estos son elementos de protección personal? El pañuelo no, ¿ya? Entonces teníamos el casco, teníamos los guantes y teníamos los protectores auditivos. Ahí estamos viendo que 82 jugadores respondieron de manera correcta, o sea que tuvimos bastante alcance en las personas que no están acá en la sala, ¿ya? Pero es importante que a todos nos quede claro que el uso de elementos de protección personal nos van a evitar entre que tengamos una lesión que a lo mejor va a ser menor a una más grave, ¿cierto? O sea, si estamos usando guantes, por ejemplo, que tienen resistencia a alto impacto y nos cae un objeto, ¿tenemos más riesgo o menos riesgo de salir lesionados? Menos riesgo, ¿verdad? A que si estamos solamente con nuestras manos trabajando directamente o usando una herramienta. Entonces, eso es importante. La siguiente pregunta es, cuando el mineral se encuentra oxidado en la roca, ¿cuál es el proceso que se debe utilizar? ¿Ya? Respecto del cobre, en este caso específico, tenemos dos maneras que se presenta el mineral. Una es de manera sulfurada y otra de manera oxidada. Entonces, cuando estamos hablando de minerales oxidados, siempre se va a usar lixiviación. Acá en Atacama hay faenas de minerales oxidados que ustedes conozcan. Denme un ejemplo. ¿Cuál? Mantos verdes. Correcto. Muy bien. Siguiente, por favor. Según las estadísticas de los siguientes tipos de accidentes, ¿cuál de ellos es de mayor fatalidad? ¿Cuál es? Golpeado por roca, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, tanto en minería subterránea nos puede caer, ¿cierto?, una roca del techo, pero también en rasgo abierto también puede ser que se genere un desprendimiento y también nos pueda golpear. Entonces eso lo tienen que tener ustedes presente. Siguiente, por favor. ¿Cuál no es una regla de oro? ¿Ya? El Cernagiomín, como ustedes deben saber o a lo mejor han escuchado, es el organismo técnico del Estado que se encarga de fiscalizar todo lo que tiene que ver con la industria extractiva minera en aspectos de seguridad, ¿cierto? Porque ustedes deben saber, y como hemos estado conversando, hay muchos riesgos de accidentarse. Acá en Atacama ocurrió un accidente bien emblemático hace años. ¿Quién se acuerda cuál fue? El de los 33 mineros, correcto. Entonces, desde ese accidente terrible, que por suerte terminó bien, se empezó a implementar muchas medidas de seguridad. Entre esas, el Cernagiomín creó estas 20 reglas de oro, ¿ya? Y aquí la respuesta era todas, porque en realidad de las que ahí se muestran, todas son reglas de oro. Consulte el modo de acuñar y cuídese de rocas desprendidas, ya lo que conversamos, porque son las que generan mayor fatalidad. Las minas subterráneas deben tener al menos 2 accesos, ya que era un poco lo que les mencionaba de la mina San José, porque ellos quedaron atrapados porque no tenían otra manera de salir, ¿cierto? Entonces siempre tienen que haber 2 accesos. Y solo personal autorizado puede operar equipos. ¿Por qué creen ustedes que debe ser esto? Correcto. En la vida básica, ¿será que uno puede conducir un vehículo si no sabe? No, ¿verdad? Entonces, estas son nuestras reglas de oro que nos permiten realizar tareas de manera más segura.
Bien, chiquillos, esto es lo que correspondía con nuestro test de entrada, que es un poco la introducción a la materia que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Así que vamos un poco a las láminas. Como yo les contaba, este es el curso que se desarrolló para ustedes como monitores y que lo lleva a cabo el Servicio Nacional de Geología y Minería. Las personas que estamos acá hoy como instructores para ustedes, todos somos funcionarios públicos del servicio. ¿Ya? ¿Y cuál es la misión? Es el organismo técnico responsable de generar, mantener y difundir información de geología básica y de recursos y peligros geológicos. Bueno, y demás lo que ustedes leen. Entonces, tenemos varias funciones. ¿Ya? Trabajamos con volcanes también, vemos todo lo que tiene que ver con accidentes, temas de propiedad minera, temas de permiso, etc. ¿Cuál es la visión? La visión es ser reconocidos por la comunidad nacional e internacional como un actor estratégico para el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo del país. Entonces, tenemos varias funciones. Atacama, insisto, es una región que es minera. Por lo tanto, acá es importante que ustedes, como parte de la comunidad y como estudiantes y a lo mejor futuros profesionales, estén involucrados con lo que tiene que ver con este rubro. ¿Ustedes dentro de sus familias tienen familiares que trabajan en minería? ¿Sí? En su mayoría. Exacto. Entonces, conocen los pros, ¿cierto? O los beneficios y también los contras que tiene. ¿Ya? Y dentro de los contras que tiene es que efectivamente hay muchos riesgos, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el objetivo estratégico? Generar competencias en materia de seguridad minera mediante formación continua de expertos en prevención de riesgos y de monitores de seguridad minera, que son ustedes. Ustedes van a ser futuros monitores de seguridad minera. Bien, ¿qué hacemos? Fiscalizamos, asistencia técnica, publicaciones, formación y capacitación, que es lo que estamos haciendo con ustedes. Este curso consta de 3 módulos. Ustedes tenían una serie de videos asociadas a cada módulo. El módulo 1, que habla de lo que tiene que ver con las principales operaciones mineras. El módulo 2, que tiene que ver con riesgos. Y el módulo 3, que está enfocado a la normativa. ¿Y por qué es importante la normativa? ¿Será que las empresas o los pequeños mineros pueden hacer las cosas a su antojo? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque le pueden hacer daño a las personas y se pueden hacer daño ellos mismos si lo hacen con su volumen. Se pueden accidentar, claro. Entonces tienen que cumplir una serie de regulaciones, ¿ya? Y dentro de esas regulaciones que se abordan en el módulo 3 existen una serie de permisos que tiene que tramitar tanto una gran empresa minera como un pequeño minero. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso a grandes rasgos es el contenido de los módulos de materia que tenemos en este curso. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Excelente. Como pasamos la etapa del quizzes, podemos dejar los celulares cuando vayamos a volver a interactuar con quizzes, ahí los podemos usar nuevamente. Bien, entonces hay 2 tipos de minería. Una que es la minería metálica y la otra que es la minería no metálica. La minería no metálica comprende la extracción de estos recursos minerales que se transforman en productos aplicables a diversos usos industriales, agrícolas, gracias a sus propiedades físicas y químicas. En Atacama tenemos minería no metálica, de acuerdo a lo que vemos acá en la lámina. ¿Sí? ¿Cuál? No metálica. ¿Hay salitre en Atacama? No. ¿Hay yodo? No. ¿Litio? ¿Sales de litio, boratos? ¿Cloruro de sodio es sal? ¿Hay? ¿Sales potásicas? Entonces entiendo que no tenemos minería no metálica en la región. Está ahí
Claro, pero no existe como un proyecto todavía, ¿ya? ¿Qué tenemos acá en Atacama? Minería metálica, ¿ya? En su mayoría. Acá tenemos, por ejemplo, los 4 tipos o la clasificación que existe, que son los básicos, donde tenemos cobre, plomo, zinc, estaño. Los ferrosos, que son el hierro, el manganeso, el molibdeno, los preciosos, oro, plata, platino, y los radiactivos, plutonio, uranio, radio y torio. ¿Ok? Entonces acá en Atacama sabemos que tenemos cobre. ¿Tenemos alguna otra minería metálica? ¿Oro tenemos? ¿Sí? Fierro. Ya, entonces en su mayoría es minería metálica. Acá en Chile hay muchas grandes empresas mineras, ¿ya? Tenemos todas las filiales de Codelco, Chuquicamata, acá tenemos Salvador, tenemos Teniente en la zona central, en Antofagasta hay varias filiales, ¿cierto? Y además de eso hay muchas empresas privadas. Entonces, la minería metálica en Chile es una de las más relevantes o importantes. Estas son las privadas, ¿cierto? Tenemos en la primera región, Doña Inés de Coyahuasi, Quebrada Blanca, Cerro Colorado, Sierra Gorda está en la segunda, Centinela está en la segunda, Escondida también, Saldívar, Mantos Blancos. ¿Cuáles son las de acá, de acuerdo de la lámina? De la lámina vemos Candelaria, ¿está acá? Sí, ¿verdad? Minera Lumina Copper, ¿está acá? Correcto. Y las que no están a lo mejor en la lámina, pero las nombramos, Manto Verde, que me la dieron como ejemplo, y Salvador, ¿verdad? Minera Los Pelambres está en la cuarta y Los Bronces está en la zona central. Bien, entonces mencionamos al principio que en el caso específico del cobre se manifiesta de 2 maneras. Una que son los minerales oxidados, que se trabajan ¿cómo? ¿Qué fue pregunta? ¿Cómo se obtienen? Por la lixiviación, correcto, ya los minerales oxidados. Y de la segunda manera, que son los minerales sulfurados, que se trabajan a través o se obtienen por flotación, ¿cierto? Entonces es el otro proceso. Entonces acá vemos un poco cómo se presentan en el terreno propiamente tal. Si ustedes se fijan, las zonas oxidadas están más cerca a superficie, ¿ya? Las vemos más, entonces por eso la minería a rasgo abierto en su inicio trabajan óxidos, ¿cierto? Y a medida que se empiezan a profundizar, empiezan a encontrarse con zonas ya de sulfuros y tienen que empezar a trabajar de otra manera o tienen que cambiar su método de explotación desde una extracción a cielo abierto hasta una extracción en minería subterránea. Entonces ahí vemos los 2 tipos los 2 métodos, ¿cierto? Método de explotación a cielo abierto y método de explotación subterráneo, que generalmente son túneles, galerías, etcétera. Aquí hay ambas, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos tanto minería a cielo abierto como minería subterránea. Un ejemplo de cada una para quedarme tranquila que la tienen diferenciada. ¿Cuál? Mantos Verde es cielo abierto y subterráneo. ¿Cuál? San José, ¿cierto? Excelente. No, pero está bien, son cosas que se les tienen que quedar súper interiorizadas. Salvador. Otra pregunta de la prueba, las operaciones unitarias principales. Entonces les dije que eran 4, ¿ya? Que aquí las vemos: perforación, tronadura, carguío y transporte. En ese orden se desarrollan, ¿ya? Primero perforamos, ¿cierto? Después tronamos, después se carga ese material que fue tronado y luego se transporta hacia sus 2 destinos, que puede ser, si es mineral, ¿hacia dónde lo llevamos? Si es mineral, ¿hacia dónde lo llevamos? A la planta, ¿cierto? A la planta de proceso.
Y si es un material que no tiene valor económico, ¿hacia dónde va? Hacia los botaderos, ¿cierto? Entonces, estas son las... temas técnicos, esto se nota que estamos en vivo. Así que espero que me escuchen mejor ahora sí las personas que están a través de la transmisión. Bien, les decía que tenemos las 4 operaciones unitarias y que van en ese orden: perforación, tronadura, carguillo y transporte. Entonces, ¿qué hacemos en la perforación? Se hacen estas perforaciones en la roca para luego cargarlas con explosivos y quebrar el material, ¿cierto?, que nos va a permitir avanzar con las labores mineras. ¿Ya? Esa es la primera etapa, perforación. Tronadura: una vez que perforamos y cargamos los tiros, ¿cierto?, vamos a desarrollar la etapa de la tronadura para obtener este mineral ya de un menor tamaño y que va a ser cargado posteriormente con los equipos de carguillo, que pueden ser, ¿cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles conocen? No, los de carguillo. Las palas o los cargadores. Cargador frontal, muy bien. Entonces, pasamos la etapa de carguillo y ahí sí vienen los camiones. ¿Ya? Los camiones son los que transportan el material que ya pasó por este proceso de tronadura hacia los destinos que ya conversamos. Si es mineral, va a ir a la planta, y si es un material que no tiene un valor económico, va a ir a un botadero. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Muy bien, excelente. Después, cuando tenemos el material va a pasar a proceso y va a pasar por la planta de chancado. ¿Ya? En la planta de chancado lo que buscamos es que se vaya disminuyendo de tamaño el material. Vamos a pasar por los distintos tipos de chancado: chancado primario, chancado secundario, ya hasta tener un material de menor tamaño o una granulometría menor. ¿Ya? En el caso de los sulfuros, vamos a irnos por la concentradora, la fundición y la electrorefinación, y en el caso de los óxidos vamos a la lixiviación, la extracción por solventes y al electrowinning o electroobtención. Vemos los dos procesos que ya les mencioné, aquí los vemos de manera gráfica: minerales oxidados, chancado primario, secundario, terciario, lixiviación en pilas y finalmente electrowinning o extracción por solventes. Y los sulfuros, que pasan por el proceso de molienda, flotación, espesador, filtración y secado. Y también tenemos las fundiciones. ¿Hay fundiciones acá en Atacama? ¿Cuál? Escuchen, ahí están soplando. Sí tenemos, ¿verdad? Entonces ahí lo que tenemos es que van a los convertidores, ¿cierto? Convertidor PS, vamos al moldeo de ánodos y finalmente llegamos a la electrorefinación también para obtener el producto. Entonces esos son los dos procesos que tenemos en lo que tiene que ver con los óxidos específicamente. Las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias son similares para los distintos tipos de mineral, ¿ya? Aquí lo estamos enfocando a lo mejor al cobre o a la minería metálica, porque estamos conversando que a lo mejor acá en la región es como lo que existe en su mayoría, pero tenemos procesos similares para las distintas mineras. Bien, entrando en lo que tiene que ver con la seguridad minera, hay dos conceptos que ustedes tienen que identificar y tener de verdad de manera clara en sus cabezas, y es el concepto de peligro y riesgo. Entonces, peligro. Vamos a pensar, para los que están allá a través de la cámara, acá hay unos cables.
¿ya? Y yo estoy caminando constantemente en este sector. Si estos cables estuviesen sueltos, ¿es un peligro o es un riesgo? Es un peligro. ¿Por qué es un peligro? ¿Cuál es el riesgo? Caerse, correcto. Entonces, peligro es cualquier acción, condición, situación y fuente de energía que pueda producir una lesión. Entonces, efectivamente, los cables son un peligro y el riesgo es la probabilidad de que se materialice, ¿ya? Ese peligro. Entonces, si yo me caigo, ahí tenemos el riesgo. Entonces, esos dos conceptos los tienen que tener súper claros. Vemos la lámina de la prueba. Y ahí vemos más claramente todos los peligros que ustedes mencionaron. ¿Qué le faltaba al trabajador? El casco, la protección auditiva, lentes inadecuados, guantes de seguridad inadecuados. Además de eso, había un cable mal ubicado, faltaban protecciones y disco de corte inadecuado. Entonces, todo esto desencadena, ¿o son qué cosa? Peligro, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es que él sea golpeado por caída de objetos, impacto de partículas por proyección, la exposición a ruido o lesiones a las manos. ¿Qué le pasa a una persona que es mucho tiempo expuesta a altos niveles de ruido? Hipoacusia, ¿ya? Esa es la enfermedad que se genera, o sordera, más conocida como sordera. Entonces, por eso tenemos siempre que usar los protectores auditivos, porque si no, la exposición a altos decibeles nos va a generar la hipoacusia. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que si bien siempre van a existir peligros y riesgos, como es el caso de la minería, en realidad lo que tenemos que hacer es implementar medidas de control. Y eso es lo que ustedes tienen también que tener claro, porque a lo mejor no, o sea, si trabajamos en una minería subterránea, el riesgo de caída de roca va a estar, ¿ya? El peligro, perdón, de caída de roca va a estar, pero sí tenemos que siempre aplicar medidas de control, ¿ya? Y esas medidas de control es tener los EPP específicos que correspondan, utilizar las herramientas también que correspondan, y eso todo va a ir permitiendo que no tengamos accidentes, porque finalmente la idea de esto es que todos vuelvan sanos a las casas, ¿verdad? O que si ustedes están haciendo su práctica o están trabajando en un futuro en una faena, puedan realmente desarrollar sus trabajos de manera segura. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? Bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la materia. Lo dejo con don Luis Muñoz, que también es ingeniero del servicio funcionario, y vamos a ir desarrollando la materia al módulo 2 que les mencioné al inicio de la presentación. ¿Ya? Gracias. Hola muchachos, buenas tardes. Mi nombre es Luis Muñoz y soy parte del servicio de Cerna Geomín, también como ingeniero, parte del desarrollo de todo lo que eficazmente en el tema de fiscalización. ¿Qué significa ser fiscalizador? Que uno ve los temas de seguridad minera en el decreto 1332, que tiene que ver y evita unas normas se dictan para prevenir a las personas, ¿cierto? Que no sucedan accidentes. Si bien es cierto acá, mi colega Alba habló de los temas, de lo que tiene que ver con todo lo que es el peligro, el riesgo, ¿cierto? Los vamos a abordar también de una forma más práctica. Entonces, ella habló de los procesos unitarios, ¿cierto? Son 4, y vamos a ver ejemplos de los procesos unitarios, cuáles son los peligros y cuáles son los riesgos.
según el material que ustedes hayan visto o hayan leído. Dentro del primer proceso, que es perforación, ¿qué se imaginan ustedes o cuáles son los peligros asociados a esa tarea? ¿Perdón? Caída de roca. ¿Qué más? Derrumbes, correcto. En subterránea son los planchones, ¿cierto? En rajo abierto son deslizamientos de materiales. Por ejemplo, ¿cómo yo evito que sucedan esos problemas? Por ejemplo, el tiempo que hay de roca. ¿Ya? ¿Cierto? Están los EPP, que en el fondo lo usamos todo, pero en la misma tarea, en la operación, digamos, en el sector donde se está trabajando, ¿qué se imaginan ustedes, muchachos, que yo debería prevenir o debería, como lo dijeron en algún momento, controlar? Porque la palabra control es lo más esencial y lo principal en que no sucedan accidentes, ¿cierto? Está el peligro, está el riesgo, está el control. ¿Qué significa para ustedes un control? Eso está escrito, ahí está dentro de los videos que han visto, la palabra control. Está dentro de su vida cotidiana el tema del control. Ustedes cuando vienen al colegio, ¿cuáles son los peligros asociados a ustedes? Cuando vienen al colegio, salen de su casa, desde que se levantan. ¿A qué peligro están asociados ahí? La caída de la cama, ¿cierto? La primera. ¿Y cómo controla eso? Exacto, ¿cierto? Es fácil, ¿no? ¿Y cómo lo analiza eso en un proceso minero? Después que se levantó, no se cayó, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cuál es lo siguiente que usted asocia a eso? ¿Ya? ¿Y qué peligros tiene ahí? Caída, ¿cierto? Que es el mismo nivel. ¿Qué más? ¿Qué otro peligro tiene? ¿Qué se imagina usted, señorita? ¿Cuál es su nombre? Zaida, ¿qué se imagina usted? ¿Qué otro peligro puede haber dentro de sus actividades normales que usted desarrolla para venir al colegio y después se retira hacia su casa? Hay uno que es re principal y es donde están más expuestos ustedes, que se llama el traslado desde su casa al colegio. Ese es el mayor peligro que ustedes tienen dentro del desarrollo de su tarea. Y eso está asociado también a los sistemas de operaciones, porque también tenemos los accidentes por traslado, porque las personas se trasladan en locomoción, ¿cierto? Y ahí depende de usted el control, ¿o no? Si es locomoción, ¿Por qué no? porque nosotros vamos, si por ejemplo en el colectivo nosotros nos vamos volando, Ya. no sé si al conductor se le cruza, por ejemplo, un perro y pierde el control del auto, ahí no dependería de nosotros, no depende de nosotros. ¿Y qué medida de control usted tomaría como para que no saliera eyectado del taxi? ¿Ponerse qué? El cinturón, pues cierto, ese es un control. Si bien usted no va al volante, pero sí tiene un mecanismo que lo puede ayudar a que las cosas sean distintas. ¿Cuántas personas han salido eyectadas desde los vehículos por no tener un cinturón, cierto? ¿Cuántos jóvenes han muerto, digamos, en accidentes movilísticos y no solamente conduciendo, sino que han salido eyectados? O personas, guaguas, bebés. Entonces, esto es lo mismo en la operación minera. Tiene que ver, muchachos, con todos los riesgos asociados, ¿cierto? Ahí estamos viendo una lámina donde la persona está sosteniendo una roca con dos maderas, ¿cierto? Es como algo irrisorio, pero pasa en la vida real. Pasa. Es lo que hablábamos del tema de la locomoción, ¿cierto? Que una persona puede ser muy atrevida para conducir y en forma exagerada o se detiene, después salen muy rápido para ganar los tiempos, ¿cierto? ¿Y en quién ponen en riesgo? A ustedes. Correcto, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Son las condiciones y las acciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones? ¿De qué depende o cómo la interpretan ustedes?
Condiciones. Hablamos del chofer, ¿cierto? Por ejemplo, acá en esta sala, ¿qué condiciones ustedes ven que podría provocar un accidente? Ya, correcto. ¿Eso es un? No, es un peligro. ¿Cuándo se transforma en riesgo? Cuando yo interactúo con el peligro. Y puede ocasionar un daño, muerte o lesión. ¿Cierto? ¿Están claros con lo que significa peligro y riesgo? Si le hago una pregunta, cualquiera me lo dice. ¿Están claros? ¿No se escucha bien? Hablan ellos. Ah, ya. Entonces, todo lo que significa condiciones, muchachos, son donde nosotros nos movemos. Es lo que está. La mesa, la silla, esas son condiciones. Las acciones seguras son los que hacemos las personas. De por sí el vehículo, el taxi que usted me mencionaba, es una condición, pero ¿cuándo se transforma en una acción insegura? Cuando la persona que está operando ese equipo no lo hace de forma correcta. Y para hacer las cosas correctas existen procedimientos, ¿cierto? Para tener una licencia de conducir, ¿cuál es el procedimiento? Dar la prueba, ¿cierto? Y hay que aprobarla. Y así usted tiene su licencia. Si no pasa ese procedimiento, no está capacitado para operar un equipo. Existen una serie de agentes que están presentes en el trabajo, por ejemplo, los físicos, biológicos, los químicos. Dentro están las herramientas, ¿cierto? Que son los físicos, se hacen machinas de herramientas, ¿cierto? Algunos ponen un clavo con un alicate, ¿cierto? Que está el martillo para eso, pero pasa, o herramientas de hechizo. Los biológicos son transmisión de virus, eso ya lo vivimos, ¿cierto? Tuvimos bastante tiempo con mascarilla, aislado, y estar sin interacción entre nosotros, porque esa condición generó un peligro para nosotros y si no tomábamos las medidas sanitarias, estábamos metidos en un riesgo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores personales? No sabe, no quiere, no puede, ¿cierto? Acá hay un ejemplo de lo que sucedió acá en Atacama, que es la mina San José. El accidente, ¿por qué ocurrió? Porque la casa estaba mala. ¿Ya? ¿Qué más? No, que lo dices tú porque no tenía acceso, ¿cierto? Para ir a rescate. Pero ¿por qué sucedió ese accidente? Tiren ideas, muchachos, tiren, hagan. Tírense acá, es mejor equivocarse acá, pero no cuando estén trabajando. Ahí no hay que equivocarse. Tiren ideas, tírenlas y las vamos analizando. No hubo una evaluación, ¿cierto?, de la condición de riesgo. Y sí la hubo. ¿Pero por qué lo hicieron? Sabían. Pero hay un factor social, muchachos, también, que es el no quiere. A veces nosotros en la vida aceptamos cosas que sabemos que están mal, que no se pueden desarrollar de buena forma, pero lo hacemos igual, ¿cierto? Conducir a altas velocidades es un factor de riesgo. Se sabe, pero se hace, ¿cierto? Entonces la condición ahí del sistema que tiene que ver con los temas factores personales es lo más complejo para mantener la baja tasa de accidentabilidad, sobre todo en la gran minería y en la pequeña minería, que es más compleja aún. Porque ahí existe mucho el tema de trabajar en máquinas, hacer cosas que no se deben o usar herramientas que no son adecuadas. La falta de capacitación, impedimentos físicos, enfermedad, falta de compromiso. En realidad la que no quiere es la que más nos genera problemas en los temas de accidentabilidad.
¿Qué pasa si la persona no sabe? Deberíamos capacitarla. Normalmente cuando ustedes están a un proceso laboral, siempre son capacitados antes de ingresar a la labor. Y capacitar me refiero que hay una serie de procedimientos que tienen que cumplir o saber de las tareas en las operaciones unitarias, perforar, transportar, ¿cierto? Cargar, tronar. Y si no puede, se le habilita, y si no quiere, ahí dice motivarlos a que las tareas se desarrollen de forma como corresponde. Dentro de esto está todo lo que se desarrolla dentro de lo que es el entrenamiento, la capacitación. Casi toda la gran mayoría de las empresas lo cumplen. Los factores de un accidente son la fuente, el agente y el tipo, ¿cierto? Dentro de esto está definido como cuáles son las fuentes, la herramienta que usted va a desarrollar, ¿cierto? La que va a usar para desarrollar alguna tarea. Los factores, el elemento físico tiene participación directa dentro del accidente. Algunos ejemplos están ahí dentro de lo que es las maquinarias, materiales que se proyectan, ¿cierto? ¿Por qué hablábamos del esmeril, de ponerse una mascarilla, usar los lentes, usar el casco? Porque existe una alta probabilidad de una eyección y las partículas salgan inyectadas y les pueden dañar los ojos, ¿cierto? El disco, cuando usan la galletera, ¿cierto? Hay mutilación de dedos, brazos. Los factores o los tipos de accidentes que se producen entre la gente y las personas se clasifican en 3 grupos. El primero son los materiales que va hacia el hombre. ¿Cuáles serían esos ustedes como modo de ejemplo? Ustedes están transitando y el accidente va hacia ustedes. Analicémoslo en la operación unitaria. Recién lo mencionó un joven por ahí. Caída de roca. Derrumbe, ¿cierto? En la misma carretera hay caídas de roca y ahí sale un letrerito que dice caída de materiales, ¿cierto? Accidente que el hombre va hacia lo material. Un ejemplo. Ya. Eso es provocado por la persona, ¿cierto? Y accidente que el movimiento relativo es indeterminado, ¿cierto? Y aquí está, golpeado con, por atrapamiento, por contacto. La primera. Y el otro va golpeado con. Ocurre cuando los elementos materiales se mueven hacia la persona. Ahí está el martillo, golpeado por, son elementos que básicamente se mueven hacia la persona. Ejemplo, golpe o caída de objeto. ¿Por qué se usan los EPP? Porque minimizan la lesión a las personas, ¿cierto? Si le cae una roca, obviamente que el casco sí va a minimizar algo, pero igual va a sentir el dolor, pero va a disminuir. Atrapamiento. Ejemplo de esto, ser atrapado entre un camión y una carga en el suelo, ser atrapado entre 2 engranajes que están en movimiento. No sé si ustedes hay muchos accidentes que ocurren en la parte de mantención de equipos de gran envergadura. Personas que por algo inexplicable, el aspa está corriendo y meten la mano. Siento que hay una barrera ahí, pero por extraña ocasión o motivación, mala motivación, incorporan su cuerpo a un equipo que está en movimiento. Golpeado contra. Normalmente, por ejemplo, acá, como decía, si hubiera un mueble y yo no me doy cuenta y estoy caminando, lo más probable es que interactúe con él. En contacto ocurre cuando el individuo se acerca al elemento. Típico los tableros eléctricos, la persona que se la da de maestro y cambia un enchufe y no corta la energía e interactúa con el enchufe. Lo cambia, maestreo de la casa. Caída del mismo nivel,
se produciría acá si yo interactúo con el cable, ¿cierto? Resfalamiento, caída, tropezón, y de distinto nivel sería si yo estoy en altura. Ustedes acá tienen escalera, tienen segundo piso. Si alguna baranda estuviera en mal estado, lo más probable es que provocaría una caída de distinto nivel. Ejemplo, la escalera, un ascensor, ¿cierto? Hay mucha gente que ha caído en los ascensores porque no han estado señalizados que están en mantención. Y relativo, los que son indeterminados es por sobreesfuerzo o por exposición. Algunos ejemplos de ello es cuando ustedes hacen o cargan cosas que están más allá de lo que ustedes pueden cargar. Existe una ley que ahora se llama la de los 25 kilos, ¿no? Se bajó el peso, porque antes las personas 80 kilos, sobre todo las personas que cargan sacos de papa, los sacos de cemento, era más de 25 kilos y eso provoca lesiones en la columna. Por exposición A, esto tiene que ver con temas más radiactivos, el tema de la soldadura, cómo aíslas tú tu área de trabajo. Y aquí están las famosas 20 reglas de Cernagiomin. Ahora, me gustaría, si tienen dudas, porque quiero que les quede claro el tema de qué es lo que es peligro y riesgo y control, porque eso sí sale en la prueba. ¿Está claro eso? Diga. ¿Perdón? Ya. Lo vamos a salir de eso para que si no se lo han explicado. Este curso que es de monitor, lleva un certificado en el cual usted lo acredita a trabajar en lo que es así como un prevencionista de riesgo, en el que usted puede, como monitor, trabajar en una empresa como prevencionista, digamos. En todo lo que se refiere, es como asistente del prevencionista de riesgo. Puede generar, por ejemplo, procedimientos, hacer evaluaciones en terreno, y para eso el servicio le va a dar un certificado. Si usted aprueba el curso, le va a dar un certificado en el cual cuando usted, no sé cuál es su especialidad. No, pero ¿cuál es su especialidad? ¿O qué está estudiando usted? Mecánica. Eso lo ha acreditado usted a lo mejor trabajar en un taller de mantención y le va a dar el plus que aparte de su título de mecánico va a ser monitor de Cernagiomin. Eso le da, digamos, va a tener un valor agregado dentro de su carrera que va a terminar en el colegio. ¿Ah? Sí. Entonces, ahora este curso, muchachos, este curso de monitor, en la parte externa esto tiene un valor económico, y eso se postula. O sea, no es llegar y tenerlo. Entonces, ustedes, díganme. Ya. La tecnología. Estaba con usted. ¿Me entendió más o menos? Dice que sí, que entendió todo lo que estoy mal. Ah, ya. No escucha la interacción. Ah, lo que yo pregunté. Ah, ya. Ok. Eso no lo coordinamos. Ya, o sea, lo que tú me preguntabas era que para que las personas que están en cámara, era para qué les servía este curso. Y yo le respondí lo que ya estaba ella. Joven, usted. Una. Me pregunta el joven sí, cuántas pruebas son. Y es solamente una, que es el día viernes. El día viernes, sí.
¿Qué más? Las 20 preguntas estas se dieron cuenta que salió en el quiz y también es parte de las consultas que se les van a hacer. La primera es que se cumpla el proyecto y el plan de cierre aprobado por resolución. Eso es una parte más técnica, que si ustedes trabajan en eso, se van a hacer cargo de eso. Cumplir las obligaciones del reglamento de seguridad minera, ¿cierto? El decreto 132 y el decreto para la pequeña minera, el 30, que pone la regulación o hace el marco de cómo trabajar, cómo operar, y los permisos que ellos deben solicitar. El modo adecuado de acuñar. Normalmente siempre cuando está en la operación, sobre todo la subterránea, porque acuñar es de mina subterránea. Antes de iniciar la labor o ir a operar o sacar la marina o el material que esté en esa galería, primero se debe acuñar. Como ejemplo, esta sala, yo no puedo ingresar si antes no ingresó un acuñador y me asegura de que todo lo que está en el techo no vaya a tener un desprendimiento. Si eso es más complejo, se hacen fortificaciones. Es lo primero que se hace. De eso se trata de las 20 reglas de oro. No puedo entrar a la frente de carguío sin asegurar que no haya nada de desprendimiento de materiales. El número 4, ahí les mencionaba yo de la fortificación. La fortificación evita de alguna manera que no hayan caída de materiales, no solamente del techo, sino que de las paredes también, dependiendo de la dimensión del túnel o la galería donde vamos a trabajar. Utilizar los elementos de PP. Voy a poner más acá. El tema de las correas transportadoras. Todas deben tener protecciones. Porque al circular existe una alta probabilidad, por ejemplo, ropa suelta, el tema del pelo largo, debe estar adecuado de una forma que no vaya a tener interacción con equipos en movimiento, porque han sucedido accidentes, las personas con su cabello han sido atrapadas y por su ropa. Accesorios. O sea, nadie impulsar cadenita cuando está en una labor o una operación y menos en mantención. Las minas subterráneas deben tener a lo menos 2 accesos, ¿cierto? Hablamos del tema de la mina San José, que quedó sin ningún tipo de condición de ingreso, ¿cierto? Bueno, ahora la mina San José, lo que hablamos ahí tiene que ver con el sabe, no quiere, no puede. Está prohibido el tránsito de personas debajo de las cargas en suspensión. Nunca una persona puede estar debajo si hay un alzamiento, un container que están levantando, carga, cualquier tipo de carga, caja, lo que sea. No puede haber gente desplazándose debajo de esa misma carga. Solamente las personas autorizadas pueden manipular explosivos. De hecho, existe un carnet, y esto lo regula Carabineros de Chile, en que él tiene un carnet de manipulador de explosivos. Como está enfocado en la subterránea, esto es evitar caída en la forma que ustedes bajan a los tipos de galería, pique, para transportar personas. O sea, no se pueden transportar de forma en un balde. Y cuando las personas están desarrollando labores de acuñadura y todo eso, deben estar siempre en una plataforma resguardado de una caída. Y lo más relevante dentro de una mina subterránea es la ventilación, ¿cierto? Antiguamente los mineros ponían un pajarito y si se moría salían todos arrancando, ¿cierto? Porque habían gases o elementos del interior de la mina que podían provocar eso. Ahora existen tubos y hay todo un sistema de drenaje de aire para el interior de la mina. Eso es un tranque de relay o depósito de relay, en realidad, donde una de las reglas es si este colapsa y dependiendo de dónde se encuentre,
podía provocar una tremenda tragedia. Por eso se controlan los tranques o los depósitos de relay, porque hay tranques que se usan con material de empréstito, que son los depósitos relay, y está el tranque que se usa con el mismo cemento que sale del relay. El control de la estabilidad de talud. Este es un sistema geomecánico que tiene que ver con los desplazamientos, con las caídas de materiales en la mina de rajo abierto, es donde caen materiales provocados por la extracción o que los materiales quedaron ahí por mucho tiempo y pueden provocar caída de roca. ¿Ha fallecido gente con este tema? Sí. En Chuquicamata, hace varios años atrás, murió un supervisor que iba transportando, saliendo por la rampa principal, y le cayó un bolón a la camioneta y falleció. Por eso existe un área que se llama geotecnia, que es la que hace estos controles para evitar tipos de movimiento que haya de material. O sea, igual van a caer, pero hay una medida de control. El tema de las partes eléctricas, la no intervención, ¿cierto? Esta es pregunta de prueba. Léanla bien y memorícenla. Hablábamos de las autorizaciones, ¿cierto? De las personas solamente, las que pueden operar equipos o intervenir ellos son personas autorizadas. El tema de las velocidades. Normalmente las mineras ponen un control de velocidades dentro de las distintas áreas donde ellos se está operando. La 18, y la más importante, es que debemos ingresar a nuestro trabajo en forma normal y no bajo los efectos de alcohol o droga. Eso también es prohibitivo y normalmente las empresas desvinculan a las personas que se encuentran en este estado. También una de las prohibiciones es que existen formas de transporte para que la gente se desplace. No pueden ir en equipos que no están autorizados por eso, y los únicos equipos que están autorizados para transportar personas son los buses, minibuses, camionetas, pero no en su pick-up, sino que al interior. Y la última, que también habla que normalmente existe que algunas personas entran un frontal, un cargador o una excavadora, y para salir de la mina se suben a donde está el operador. Cabina que cae una sola persona, pero van dos. Eso también es prohibitivo. Aquí tenemos algo de la estadística más o menos de lo que ha ido sucediendo dentro de lo que a nivel nacional se ha comportado entre los fatales. Por ejemplo, acá hay 6 fatales y con externo 4. Esto es estadística, básicamente, que tienen que leerlo, tienen que darle una vuelta, y en los diferentes años cómo se ha ido comportando hasta el 2021, cómo ha ido cambiando la accidentabilidad. Si bien es cierto, en el 2021 fueron 12 fallecidos, y el más complejo fue el 2010. Esto es, básicamente dice cuáles son los mayores accidentes que han ocurrido o cuáles son. Y normalmente golpeado por roca ha sido el que ha tenido la mayor, es lo que ha sucedido mayormente en la minería. Y si se fijan, explosiones que no sea explosivo, es la menor. ¿Por qué creen que dentro de por ejemplo, si hacemos una apreciación entre el contacto de energía versus golpeado por roca? ¿Por qué creen que el golpeado por roca tiene mayor incidencia que la manipulación por energía? Hay una palabra clave que la hablamos. Dijimos que era peligro, riesgo y control. ¿Dónde tenemos mayor control nosotros?
¿En una caída material o en una caja eléctrica? En una caja eléctrica. Porque la podemos cerrar, poner candado, señalética, ¿cierto? Pero cuando viene un desmoronamiento o una caída de una roca que, si bien es cierto, se hace el control, pero provoca la caída. Eso es en la parte rajo abierto y subterránea. La mayor accidentalidad de personas por el tema de los vehículos, en la gran minería, fíjese que el fallecimiento ha sido golpeado por roca. Y esos productos de que no se hacen, entonces lo vimos en las 20 reglas, acuñadura, muchachos. Siempre la frente de carguido tiene que ser acuñada primero antes de intervenir en ella. Ese es un control. Bueno, y aquí están las reglas resumidas de lo que... Y ahí quedamos. Eso es dudas. Dudas, muchachos, de lo que es la accidentabilidad. Tienen que leer harto, lean sus documentos, muchachos. Les va a ir bien, motívense. Ustedes no saben la tremenda oportunidad que están teniendo con este curso. Las personas que estén bien motivadas y lo quieran hacer, en el futuro se van a dar cuenta, muchachos, de qué es lo que es para ustedes este curso. Les va a servir, les va a dar un valor agregado, les va a dar un plus. Y cuando estén laborando se van a dar cuenta que ese certificado que le va a entregar el servicio es tremendamente importante y ustedes van a tener una condición distinta a otra persona de su misma especialidad. Y se van a poder dedicar a los riesgos, tanto a la parte mecánica, no sé qué otra especialidad hay acá en el colegio. Aparte de mecánica, está la parte científico-humanística, ya, administración. Si bien es cierto, el tema del riesgo o evitar accidentes, o la gestión, digamos, la gestión del riesgo, es parte de la vida. No es parte del trabajo, es una forma de vida. Los riesgos o los peligros están latentes en todos los días de su vida están. La diferencia está en cómo ustedes los controlan, para no exponerse a ese riesgo de interactuar con el peligro. Sobre todo ustedes que son bastante jóvenes, todos hemos sido jóvenes en realidad y hemos tenido a veces la soberbia de hacer cosas que nos ponen realmente en riesgo. Así que los invito, muchachos, a que les vaya bien. Póngale harto ánimo a esto porque finalmente es para ustedes. Así que muchas gracias, les doy las gracias por haber venido. A la gente que está en la audición también le damos las gracias, junto a mi colega. Y pónganle mucha fuerza a esto. Gracias. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, no pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me in my worst. No, I'm not perfect, but I hope you'd see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I'd swear I'd do the worst.